Bueno, pues como os decía Bea, nosotros también lo primero daros los buenos días a todos, agradeceros que estéis participando con nosotros en esta jornada online, un nuevo reto para nosotros como ponentes y para muchos de vosotros como asistentes, aunque bueno, algunos, como decía Bea, ya habréis participado en otras jornadas que se han hecho desde FUES. He visto un poco la lista de participantes y muchos ya nos conocéis a Pedro y a mí, pero por los que no nos conozcáis, pues nosotros somos los técnicos asesores del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de FUES. Generalmente lo que hacemos es atender consultas tanto en la oficina como visitando empresas de todo tipo, todos sectores de la provincia y ayudando un poco en materia preventiva, ¿no? También dando formación como hoy y también hacemos publicaciones y otros temas informativos. Entonces, bueno, para lo que queráis al final también os vamos a dejar nuestro correo, nuestro teléfono y ahora en la distancia y esperemos que pronto otra vez en las oficinas o en las empresas cuando se reanude todo, pues nos tenéis disponibles. Como decía Bea, hoy vamos a hablar de teletrabajo, pero no es algo nuevo, sino que desde el 13 de marzo, que ya hicimos una jornada y nombramos un poco temas de teletrabajo, como a posteriori hemos hecho también un documento y un cuestionario que podréis ver, si no lo habéis recibido como socios, lo podéis ver en nuestro slide de coronavirus que está en la web de FOES. Ahí está el documento con todo un poco también que vamos a reflejar, aparte, como decía, de la presentación que tendréis disponible, ¿vale? Más cosas, bueno, todo lo que vamos a contar pues está lógicamente basado en la normativa existente y también en las recomendaciones que el INS y desde el Ministerio de Sanidad pues nos están dando ante esta situación de pandemia derivada del COVID-19. Intentaremos ir respondiendo al chat, como decía Bea, o si nos abrís los micros en cualquier momento. Y si porque al hablar no leemos todo el chat, bueno, pues al final en un turno de preguntas volveremos a revisarlo y si ha quedado algo pendiente, pues ya pedimos disculpas y lo hacéis en ese momento. Creo que nada más, entonces empezamos un poco, os describo el programa que hemos preparado, una pequeña introducción que os haré yo y dejaré paso a Pedro para que haga un poco la parte principal de riesgos generales. Vale cualquier lugar, estamos todos teletrabajando en cualquier lugar, ¿no? Ahí hablaremos de los riesgos de seguridad, de higiene, de ergonomía, porque claro, es importante tomar también medidas preventivas. No solo nos vamos a cuidar frente al coronavirus, sino que también nos tenemos que cuidar frente a otros riesgos que lógicamente continúan existiendo. Entonces es importante irlos valorando y que cada uno en su sitio donde esté trabajando pueda ir aplicando esas medidas preventivas. Después Pedro también os hablará de pantallas, de los PVDs. Al final, pues cada uno de vosotros puede estar usando un ordenador, un portátil, un móvil, distintas tablets, etcétera. Y bueno, pues el cómo tenerlas tanto en altura, ya no solo a nivel de pantalla, sino también a nivel de silla, a nivel de, como os decía, higiene, tema de iluminación, de temperatura en la sala donde estéis, del espacio. Entonces, todo eso lo iremos viendo detalladamente con Pedro. Y también os enseñará algunas imágenes de cómo podéis ir haciendo estiramientos, tanto de cuello como hombro, columna, para evitar pues esas malas posturas, también hacer pequeñas pausas y no estar todo el día sentados y algunas otras pautas que quizá en la oficina ya teníamos como hábito, generado como hábito, pero que ante esta nueva situación pues todavía no hemos conseguido generar esos hábitos que nos van a venir bien para nuestra salud, ¿no? Y nuestro nuevo, de algún modo, día a día. Tras esto os contaré yo el enemigo escondido, que son los riesgos psicosociales, tanto a nivel de teletrabajo como también daré alguna pincelada
respecto a la situación actual de la crisis de coronavirus. Y por último, pues hemos preparado un decálogo con las conclusiones que queremos que os llevéis de esta jornada, mediante también un mensaje final pues que os haga reflexionar y que os ayude, digamos, en este nuevo reto para todos, que es el teletrabajo ante circunstancias difíciles, complicadas, complejas, ante todo nuevas. Bueno, pues Pedro, si me pasas, por favor. Pedro, ¿me ha ido Pedro? Estoy en ello. Ah, vale. Gracias. Ya os decía que es un nuevo reto para todos. Aquí pasando una presentación en la distancia, pero todo seguro que sale bien. Entonces, lo primero que empezaríamos, y ya puestos un poco en el marco, ¿no? ¿Qué es el teletrabajo? Pues realmente, y yo antes nunca me lo había planteado, buscar una definición de teletrabajo, pero sin embargo no es fácil, y si alguien luego en sus fuera de la jornada lo encuentra, pues agradezco me lo pase, pero no es fácil encontrar una definición exacta. ¿Por qué? Pues sobre todo porque todavía el teletrabajo, hasta antes de esta situación, pues era un concepto bastante nuevo. Todos habíamos oído hablar de él, pero en la práctica no se llevaba, y de algún modo planteaba una evolución para definir más en concreto el teletrabajo. Oigo algún micro, si los podéis cerrar mejor para que no se acople, ¿vale? Entonces, como os decía, no hay una definición exacta, pero sí que hay un marco conceptual que lógicamente es el que de algún modo conocíamos, y que define al teletrabajo como un trabajo a distancia, ¿no? Lo que estamos haciendo fuera de la oficina, en un lugar diferente, descentralizado. El lugar puede ser generalmente la casa, pero puede ser otro lugar, incluso puede ser pues desde una segunda residencia, un coche en el campo, o algún lugar de coworking, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me quedo con un lugar diferente a la oficina. Lógicamente, el teletrabajo es una actividad profesional remunerada, entonces es como trabajar en la oficina, como el trabajo que hacíamos antes en lo laboral, igualmente cubiertos y remunerados. Y otra cosa característica dentro de este marco conceptual es que utilizamos nuevas tecnologías de información y comunicación, las TIC. Quiero decir, no podríamos teletrabajar con un cuaderno y un boli, ¿no? Sería algo ilógico. Se podría hacer una cosa, pero no un trabajo eficaz. Entonces, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar al uso de escritorios remotos, al uso de nuevas plataformas para hacer pues videollamadas, videoconferencias, este tipo de jornadas online. Nos hemos tenido que adaptar a tener junto a ti el móvil, por el WhatsApp, el correo, distintos canales de comunicación para no perder ese contacto que veremos luego. Y en definitiva, pues ese es el teletrabajo, ¿no? Una nueva situación que en Soria, con nuestro observatorio que hacemos desde FOES, pues antes se utilizaba el 7% de las empresas, y que en tan solo un mes se triplicó al 25%, por lo cual es un dato a tener muy en cuenta. De aquí, de qué es el teletrabajo, pues pasamos un poco a describir la situación actual. ¿Qué ocurre? Pues que de repente, de la noche a la mañana, nos sobrevino toda esta situación, aunque podríamos haberla anticipado, pero bueno, fue un poco de la noche a la mañana cuando algo cambió en nuestra vida, ¿no? Llegó algo nuevo a la vida de todos los trabajadores, de todas las personas, y rápidamente nos tuvimos que adaptar en las peores circunstancias al teletrabajo. Las empresas se tuvieron que adaptar cuando era un concepto, como antes hemos visto, que parecía muy complejo, muy complicado, y sin embargo, de la noche a la mañana todo el mundo
o todo el mundo posible, dentro de las posibilidades, teletrabajaba, ¿no? Lógicamente ahí se pierden algunos conceptos o algunas partes de ese marco conceptual, porque generalmente para hacer teletrabajo, pues la empresa tiene que proporcionar unos medios, que ahora no en todos los casos ha sido posible, sino que podemos tirar de nuestros propios medios. También hay que hacer pues como un documento de acuerdo las dos partes, empresa y trabajadores, que en muchos de los casos ha hecho, pero estoy segura que alguno ni se ha contemplado. Hay que tener en cuenta pues unos procedimientos y un reporte de trabajo diario. Entonces, bueno, pues esta pandemia hizo que esta situación pues cambiara, y sobre todo ahí destaco la adaptabilidad, que si ese 25% está trabajando, pues la adaptabilidad de muchísima gente en poco tiempo a una nueva circunstancia. Además de eso, pues en el punto 3 vemos que cada persona tenemos unas necesidades primero básicas. Lógicamente, la seguridad ante el riesgo, lo primero es la salud. Lo que más nos preocupaba en ese momento y nos sigue preocupando ante esta pandemia, pues es la salud, ¿no? El estar bien, el que nuestro entorno esté bien y en general en que la sociedad esté bien, que no haya colapsos, que esto acabe cuanto antes. Esa es un poco la necesidad de la persona, ¿no? La vida en la propia palabra. Pero y luego las partes principales, como por ejemplo pueden ser necesidades básicas de alimentación, por eso pues los primeros días de esos caos en los supermercados y temas básicos para la supervivencia. Pero una vez que eso de algún modo se va estabilizando, se va controlando y se van poniendo no sé cómo decirlo, pues nos queda un poco lo laboral, ¿no? Esa incertidumbre ante qué va a pasar con lo laboral, con lo económico, nuestra situación, la situación del entorno. Entonces, esas son unas necesidades que de algún modo la persona tiene en su interior y que, bueno, pues que gracias al teletrabajo, como Bea decía en la presentación, pues mucha gente hemos podido seguir con nuestra profesión y más o menos dentro de lo que estábamos haciendo. La disponibilidad de medios, ya os decía que es importante porque, claro, no todo el mundo dispone de los medios para llevar a cabo el teletrabajo. Necesitamos un espacio y el otro día leía que en Madrid hay pisos de 50 metros en los que casi no tienen iluminación, tienen 3 hijos, hay que teletrabajar, telecole y no hay espacio para todo, ¿no? Eso al final pues puede ser un hándicap que de algún modo veremos cómo podemos resolver. Lógicamente, pues disponer de PVDs, de esas pantallas que hablábamos, y también pues de conexiones a internet, porque claro, gente en zona rural, que en Soria además ya sabemos cómo tenemos ese tema y que no dispone de internet, pues es otro problema añadido. Entonces hay que ir capeando todos esos hándicaps, esos problemas, para que el teletrabajo pues pueda ser una realidad como estamos viendo. La conciliación de la vida personal es otra cosa importante que vamos a ver a lo largo de esta jornada en diferentes puntos. Me quedo con la frase "quédate en casa", es una de las frases más oídas desde el 13 de marzo también, y el quédate en casa a nivel de teletrabajo significa quédate en casa, trabaja, pero a la vez convive con niños, con personas mayores, incluso con personas enfermas dentro del mismo hogar. Comparte medios, espacio con tu pareja, que también puede que en ocasiones teletrabaje o que por circunstancias lleve horario nocturno y tenga que descansar más en medio de esa situación de cada hogar. Entonces, bueno, pues veremos algunas cosas para poder conciliar la vida personal sin que el teletrabajo se vea afectado, ¿no? Y que nuestra actividad pues siga ahí. Además, veremos también cómo poder compartir el tiempo. El teletrabajar no significa estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche pendientes del trabajo, sino que, como en la vida diaria, pues debe de haber tiempo para todo, tiempo para trabajar y tiempo para desconectar. Y hablaremos un poco de esos espacios y esos equipos.
El posible aislamiento, no solo a nivel de encontrarte solo, valga la redundancia, en casa, como por ejemplo una persona soltera que está pues prácticamente sin mirar a la cara a nadie durante 24 horas al día, no solo ese posible aislamiento, que también lo comentaremos, sobre todo en lo psicosocial, sino a nivel de teletrabajo, pues la falta de contacto con los compañeros, ¿no? Los posibles malos entendidos a la hora de transmitir un mensaje, bueno, pues esas vías de comunicación que son diferentes o el trabajo en equipo que de algún modo también hay que adaptarse y flexibilizar de otro modo. Unido a la carga de trabajo o otras instrucciones, procedimientos que puedan ir cambiando y que desde las direcciones y los empleadores pues deban dar, como veremos también en lo psicosocial. Y por último, pues os quería hacer una pincelada que veremos también un poco más en detalle a nivel de comunicación, no solo con los nuevos canales que ya hemos comentado y que, bueno, personalmente estoy haciendo un máster en telecomunicación, sino también, muy importante, el tema de falta de comunicación no verbal. No es lo mismo decir, ¿qué tal? ¿Os estáis aburriendo? Y que me escribáis por el chat, no, sí, tal, que decir, no, con una cara así como no hacen falta las palabras, o decir, no, por supuesto, claro que no. Entonces, un poco en el tono, en la forma de hacer gestos, en la forma en cómo dirigimos la mirada, nuestra expresión, etcétera, eso es algo que se pierde prácticamente al 100% y es muy importante de algún modo pues capear y darle otra alternativa o ser mucho más claros y concisos en los mensajes o hacer, bueno, pues de algún modo esas videollamadas un poco para vernos esas caras, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado así con 6 puntos hacer una introducción de lo que vamos a ver un poco en los puntos que vienen a continuación. Y ya paso la palabra a Pedro, que se va a meter más en materia con esos riesgos generales que veíamos. ¿Vale cualquier lugar? Pedro, te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días otra vez a todos. Bienvenidos a mi casa. Espero que os guste la visita. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. Bueno, como decía Nuria, con toda esta situación, la verdad es que se nos complica bastante el tener un poco que conjugar, pues trabajar dentro de nuestro propio espacio por donde vivimos, ¿no? Es verdad que algunos es posible que lo hayáis hecho alguna vez, pero la mayoría de las veces, pues seguramente será una situación nueva para todos. Entonces lo que tenemos que ver en primer lugar es cuál sería nuestro sitio ideal para poder trabajar. Decimos que es ideal porque evidentemente pues todos tenemos un sitio en el que vivir y que no, a priori no está preparado para que trabajemos en él. Entonces vamos a intentar avanzar en este apartado un poco las características que debería tener ese espacio para intentar evitar o por lo menos minimizar los riesgos que se pueden generar. Hablamos ahí en ese segundo punto, ¿de acuerdo? Que pone nuestro sitio, nuestras normas. Estamos de acuerdo en que pues es nuestra casa, ¿verdad? Pero si resulta que vamos a tener que adaptar algún sitio dentro de nuestro hogar para poder trabajar, tenemos que tener en cuenta la normativa que hay al respecto, o por lo menos acercarnos a ella, ¿no? Pues en este sentido, tenemos al menos varios casos reales decretos, ¿no? Algunos temas normativos que nos ayudarían al respecto. Por ejemplo, el Real Decreto 486, que habla de los lugares de trabajo, de una forma muy general, para casos concretos. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos utilizando, como decía Nuria, pantallas para poder realizar nuestro trabajo, sea de oficina, porque nos dediquemos a otra tarea, ¿no? Y luego, pues, podemos, o por lo menos mencionaré más adelante, un poquito otro tipo de normas, pero que realmente no son, digamos, normativa laboral al uso. Bueno,
Estoy hablando, cariño. Vamos a ver. Entonces, aquí estamos diciendo que necesitamos buscar un poco el candidato ideal, ¿vale? A ser nuestro lugar de trabajo. Es decir, estamos de acuerdo en que va a ser complicado. Creo que poca gente tiene la posibilidad de disponer de un sitio exclusivo para trabajar, es decir, un despacho, al fin y al cabo. Por lo tanto, vamos a ver en esos puntos que vemos ahora mismo en pantalla, cuáles serían las características que debería tener un espacio para poder trabajar de la forma más adecuada en él, ¿no? Entonces, en este caso, hablaremos, por ejemplo, de que sea exclusivo para trabajar. Ya he dicho que tiene que ser ideal. El exclusivo ya veis que lo pongo entre comillas. Entonces, al final, necesitamos que sea pues una zona, en la medida de lo posible, que se dedique solamente a esa actividad, ¿vale? Por lo tanto, debería estar separada y aislada de otras actividades. Lo ideal, como digo, pues que sea una habitación que se use exclusivamente para eso, ¿vale? Que tengamos espacio suficiente alrededor, es decir, que no estemos en un rincón con el portátil y que no nos podamos prácticamente ni mover, que no podamos meter los pies adecuadamente debajo de la mesa, ¿vale? Debemos evitar utilizar los dormitorios para trabajar. ¿Por qué? Porque está claro que el dormitorio nosotros lo asociamos a la actividad de descanso. Y pues bueno, lógicamente tenemos que descansar, como veremos más adelante, y lograr desconectar. Y si resulta que estamos compartiendo ese espacio para ambas actividades, es más complicado. Asimismo, también necesitamos pues, conseguir unas condiciones ideales de confort, ¿vale? Al menos respecto al tema de temperatura y humedad. Más adelante vamos a ver otra serie de cosas, ya el tema postural, el tema de ambiente físico, pero en cuanto a la temperatura y a la humedad también necesitamos pues, que estemos a gusto, es decir, por ejemplo, que tengamos ahora en invierno pues una temperatura entre 20 y 24 grados, ¿de acuerdo? Y en verano que estemos entre los 23 y los 26, pues bueno, al final porque estamos haciendo una actividad que realmente es sedentaria y que pues, necesitamos que no sea ni más fresca ni más calurosa. Y también necesitamos que en esta habitación que utilicemos para trabajar, pues no tengamos corrientes de aire, ¿eh? Tanto porque podemos tener algún tipo de problema muscular. Necesitamos también que tenga una buena iluminación. Ahora entraremos un poquito más en detalle respecto a este tema, en el que vamos a intentar que la mayoría de las veces se disponga de una iluminación natural, ¿vale? Con matices. Tiene que ser natural, pero muchas veces, pues, sobre todo cuando estamos en estas épocas en las que podemos ir alternando pues nubes y claros, como se suele decir, pues la disponibilidad de la iluminación pues no es uniforme. Es decir, habrá horas del día en el que tengamos pues más iluminación, otras menos. Entonces nosotros, como veremos a continuación, necesitamos que la iluminación sea más o menos homogénea. Tenemos que tener cuidado también cómo disponemos el puesto de trabajo, ¿vale? Porque según cómo lo pongamos, pues podemos tener deslumbramientos o reflejos. Esto veremos a continuación también cómo se puede prevenir. Y también en casos necesarios puede ser necesario, ¿vale? Conjugación con el primer punto, disponer de iluminación artificial. Es decir, si cualquiera de los requisitos no los puedo completar con iluminación natural, pues lógicamente para tener un buen nivel de iluminación lo tendré que completar con iluminación artificial. Como os decía, la distribución de los niveles de iluminación tiene que ser lo más uniforme posible. Es decir, que no tengamos unas zonas muy claras y otras que sean muy oscuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es una cuestión de adaptación visual. Entonces, si tenemos al ojo trabajando continuamente, al final se cansa, se fatiga. Después hablaremos un poco de lo que es la fatiga visual, ¿vale? El segundo punto, igualmente el tema de los contrastes, ¿eh? Y también de los niveles de iluminación. Necesitamos que se acerquen
a el nivel adecuado a la tarea que estamos haciendo. Bueno, eso está tasado, se sabe más o menos la iluminación que se necesita para cada tipo de tarea, por lo tanto, aunque no lo podamos medir, pero bueno, podemos tener más o menos una idea de lo que necesitamos. También debemos evitar los deslumbramientos directos, ¿vale? Esto, más o menos, si ubicamos bien el puesto de trabajo, lo podemos hacer bien. Es decir, ahora os diré más o menos cómo tenemos que colocar nuestras pantallas, ¿vale? De forma que podamos evitar sufrir deslumbramientos directos pues, por el tema del sol, ¿vale? También esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar las fuentes de luz complementarias que decíamos antes, las artificiales, pues, por ejemplo, que no nos den directamente los ojos. A ver, muchas de estas medidas son siempre de sentido común, pero no está de más recordarlas. También debemos tener en cuenta que, por ejemplo, las superficies en las que estemos trabajando, pues no tienen que ser reflectantes. Es decir, si puedo evitar trabajar sobre una mesa, tenga, por ejemplo, una superficie de cristal o tenga un barniz muy brillante, pues mucho mejor. Porque en el momento que tengamos ahí pues la incidencia de la luz nos va a reflejar y nos va a molestar, con lo cual esas molestias se pueden traducir en, como decíamos antes, fatiga visual. Bueno, decíamos esto, el primer punto ya lo hemos hablado antes un poquito, y según pues Real Decreto que decíamos antes de lugares de trabajo, más o menos las tareas de trabajo en oficinas están en torno a los 500 luxes. Esto es una media orientativa. El que quiera más o menos, si sea un poco manitas, puede bucear y sabe lo que tiene en casa. Bueno, más o menos eso sería. Luego, la tercera medida sería intentar colocar las pantallas lo más lejos posible de las ventanas, ¿vale? De tal forma que a la hora de incidir esa luz, tanto si es mucha como si es poca, pues digamos que la incidencia tampoco sea excesiva. También podemos utilizar cortinas y estores persianas también para utilizar o para filtrar esa luz que nos entra. Y como podéis ver a mi lado, pues en mi despacho, pues me entra la luz por la ventana y en determinadas horas pues molesta, ¿vale? Me puede reflejar, por lo tanto, mi medida es, pues cierro las cortinas y así podemos trabajar adecuadamente. Y fundamental, ¿vale? Para evitar los deslumbramientos directos, no situar la pantalla ni de frente ni de espaldas a una ventana. Vemos aquí esta imagen, ¿de acuerdo? Vemos aquí a la izquierda la situación que no sería correcta, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo nos entran las ventanas, nos entra la luz por ahí, y nosotros si colocamos nuestro puesto de trabajo ahí a la izquierda, vamos a ver que vamos a tener un deslumbramiento directo por parte de la luz que nos entra. Y si usamos este otro puesto de trabajo, resulta que la luz que nos entra por aquí, pues nos va a reflejar en la pantalla, con lo cual también va a ser pues un reflejo que nos molestará. Entonces, por tanto, necesitamos que nos entre siempre la luz por un lateral, es decir, nuestro puesto de trabajo lo vamos a colocar de una forma perpendicular a las ventanas, procurando además que sea del lado adecuado a, digamos, nuestro sentido, quiero decir, a la hora de escribir. Es decir, si somos diestros, pues dejaremos que la luz nos entre por la izquierda, y si somos zurdos al revés. Ya digo, y siempre recordando que esto es una situación ideal. Cada uno se tendrá que adaptar en función de estos consejos que estamos hablando, pues a la situación que tenga en casa. Vale. Y respecto a la iluminación artificial, pues nos pasaría un poquito lo mismo. Como normalmente va a ser complementaria, pues lo más lógico será que la pongamos cerca de nuestro lugar de trabajo, y de esa forma pues complementemos en los puntos en los que lo podamos necesitar. Bueno, además, punto muy importante, sobre todo en los casos en los que tenemos en casa niños, es que sea un lugar tranquilo. Esto es necesario siempre, pero especialmente para tareas en las que tengamos unas exigencias de concentración altas. Pues, por ejemplo, también está tasado que el nivel de ruido sea
entre 50 y 60 decibelios. Eso es mucho. Bueno, no os creáis, porque en una casa normal, a las horas de descanso a lo mejor podemos estar hablando de 30 a 40 decibelios. También es importante, a la hora de, digamos, gestionar una casa, conseguir que determinadas horas se nos respete y, por tanto, se consiga que las personas no nos interrumpan mientras estamos trabajando. Esto es realmente, la mayoría de las veces, complicado, pero bueno, digamos que si nos conseguimos organizar, pues conseguimos que las cosas puedan fluir un poquito. A la vez necesitamos que sea un lugar de trabajo ventilado. A ver, ahora más que nunca nos están diciendo, el tema de la pandemia por coronavirus, que pues bueno, necesitamos renovar el aire. ¿Por qué? Porque al final el aire puede estar contaminado y en lugares cerrados, como puede ser una casa, en la que conviven varias personas durante todo el día, pues evidentemente podemos tener ahí de todo. Bacterias, polvo, un poquito de todo. Incluso otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces es necesario al menos ventilar 5 minutos. Bueno, yo realmente intento siempre que sea un poquito más. Es decir, 10, 15 minutos, algunas veces también lo podemos hacer por la tarde o varios momentos del día. Al final se trata un poco de renovar el aire, también porque nos ayuda un poco el aire limpio a tener la mente un poco más despejada y a trabajar mejor. Luego también tenemos, pongo así un poquito también como un detalle, el tema de poder disponer de plantas. A ver, no sé si os sonará que durante un tiempo pues, se ha estado diciendo que hay determinados tipos de plantas que contribuyen a filtrar o a eliminar contaminantes en el ambiente. Bueno, esto es una verdad a medias, porque sí que es verdad que hay algunas que tienen cierta capacidad por conseguir eliminar determinados compuestos volátiles, como el xileno, el benceno, etcétera. Pero sí que es verdad que los ensayos que se han hecho pues, son un poco en condiciones ideales. Es decir, pues espacios cerrados, espacios pues muy pequeños. Por lo tanto, bueno, esto lo podemos tomar un poco con pinzas. Sí que es verdad, esa función puede existir, pero bueno, lo podemos tomar un poco a medias. Entonces, por ejemplo, lo que sí que es muy positivo disponer de ellas por el tema de, digamos, que nos alegra la vista. No sé cómo decirle, digamos, a ver, por favor, ¿podéis cerrar los micrófonos? Por favor, Nora, apaga el micro. Vale. Ahora, perdón. Continuamos. Vale. Igualmente necesitamos también un sitio pues en el que, digamos, instalarnos, ¿no? Al final, ¿qué hago? Vale, ya sé la habitación donde me voy a poner, ya sé las condiciones ambientales en las que me tengo que funcionar, pero ahora voy a sentarme, voy a ubicarme. Entonces, aunque puntualmente algunos tengamos la tentación de utilizar, pues, ¿qué digo yo?, el portátil o el móvil o una tableta mientras estamos sentados descansando en un sillón o en la cama, para trabajar realmente pues es totalmente desaconsejable. No tenemos unas posturas adecuadas, no somos conscientes de lo que estamos haciendo y por lo tanto al final pues las molestias pueden aparecer. Entonces, vamos a necesitar entonces por lo menos pues usar una mesa y una silla. ¿Vale? Ahora veremos un poco cuáles son las condiciones que necesitamos para cada una de ellas. Y luego habrá que tener en cuenta si necesitamos algo más. A ver, normalmente el tema de disponer de una mesa y una silla, sobre todo si son de las que llamamos ergonómicas, pues nos va a permitir adaptar la postura a la ideal que a mí me permita pues no tener una postura forzada y por lo tanto no tener molestias. Pero en ocasiones pues es posible que no lo consigamos. Entonces veremos ahora si necesitamos complementarlo con algún elemento más. Bueno, otro punto sería lo que llamamos orden y limpieza. A ver, aquí al final se trata un poco de prevenir riesgos que en prevención elemental, que diríamos, pues se limitan a que no te caigas, que no se te caiga nada, que no te choques,
que no te... Ese tipo de cosas. Son cosas básicas y es un tema de orden elemental. Medidas, por ejemplo, pues no dejar objetos en zonas de paso. Pues qué sé yo, pues una caja, algún elemento que tengamos por casa, yo qué sé, escoba, el aspirador, un cubo, un juguete, cualquier cosa de este tipo. Tener en cuenta también pues, elementos como cables, alfombras, etcétera. Es decir, que estén bien colocados. ¿eh? El tema de los cajones es importante también. Si tenemos un escritorio o algún mueble con cajones, tenerlos cerrados para evitar golpearnos con ellos. Si tenemos que utilizar algún tipo de estantería, lo mismo. Y tener todo bien organizado para evitar que algún objeto se pueda caer encima y hacernos daño. Y en nuestra mesa de trabajo, pues tener realmente solo lo que necesitemos. Que esté a una distancia que la podamos alcanzar bien para no tener que hacer unos estiramientos excesivos, pero solo lo que necesitamos en cada momento. Es decir, elementos de escritura, poco más. Luego hablaríamos, por ejemplo, también de riesgos de seguridad. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que serían los riesgos eléctricos y también el tema de incendios. Esto ya digo, estamos en casa y seguramente todos lo sabemos ya, cómo hay que utilizar pues, cualquier aparato eléctrico, electrodomésticos, etcétera. Bueno, no está de más que lo recordemos. Entonces no tenemos que desconectar los equipos tirando el cable. Por ejemplo, los cargadores. Yo hablo, aunque estamos hablando de una forma general, pero aplicado un poco a los aparatos o a los equipos que estamos usando en el trabajo. Pues hablamos de las pantallas, ¿no? No utilizar ladrones que de alguna forma interrumpan la continuidad de la toma de tierra. No sobrecargar los enchufes utilizando ladrones. Y también evitar, como decíamos antes, cables que nos puedan hacer tropezar. También no dejar permanentemente encendido el ordenador. Lo desconectaremos cuando no lo utilicemos. Y sobre todo cuando acabemos cada día de trabajar. También hay que evitar limpiar con líquidos los equipos conectados. Siempre un trapo seco. No echar ahí pues un chorro de líquido para, por ejemplo, sobre el teclado o sobre cualquier torre del ordenador. ¿Vale? Porque podemos estar expuestos a llevarnos un susto. Igual también, pues, evitaremos tener cerca de nosotros pues algún vaso, alguna taza o de agua que a lo mejor pueda ser susceptible de caerse encima del equipo. ¿Vale? Y lo mismo, no conectar los equipos con las manos húmedas o mojadas. Para el otro caso de incendios, a ver, esto es un tema bastante remoto, tendría por qué pasar, pero en determinadas circunstancias pues estaremos más expuestos, sobre todo si estamos manejando algún producto de limpieza, por ejemplo, que suelen ser inflamables, y lo podemos conjugar o bien con el uso de los equipos eléctricos o, por ejemplo, con el hecho de que alguno sea fumador. Pues en estos casos, evidentemente, estamos contando en las manos con un foco de ignición y en el momento que podamos tener algún producto inflamable o productos combustibles, ¿vale? Como por ejemplo papel, cartón, que eso normalmente si estamos trabajando al lado de un equipo de oficinas, pues podemos tener, ¿no? Pues en esos casos sí que sería de riesgo y hay que tener especial cuidado. En estos casos, pues hablaríamos de apagar bien las colillas y utilizar los ceniceros correspondientes. Bueno, pasaríamos entonces a hablar de las pantallas. ¿Vale? Hace unos años era más complicado. Primero, que tuviéramos un ordenador en casa y segundo, que tuviéramos tanta variedad como tenemos ahora. Entonces, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos para poder trabajar. Bueno, entonces, en cuanto a la normativa que habla de estos casos en el trabajo, hablamos de las PVDs o pantallas de visualización de datos. Y se definen, como vemos aquí en la pantalla ahora mismo, como una pantalla alfanumérica o gráfica independientemente del método de representación visual utilizado. Y entonces dentro de esa definición podemos encontrar pues prácticamente todo lo que podamos estar utilizando en estos momentos.
Tenemos pues tanto un ordenador, que puede ser de sobremesa, puede ser portátil, tabletas, móviles, etcétera. Bueno, en base también a esta normativa que acabo de comentaros, el puesto de trabajo estaría formado por varios elementos, tanto por la pantalla de visualización, o sea, el equipo completo, debería ir dotado de un teclado, el programa, normalmente es lo que llamamos el software, algunos accesorios ofimáticos, veremos después, un asiento y una mesa de trabajo, ¿vale? Y luego las condiciones ambientales, que son las que hemos comentado antes, en cuanto a el espacio, temperatura, humedad, iluminación, etc. Bueno, entramos ya un poco en cosas que nos interesan más, sobre todo de cara a pues, prevenir posibles riesgos por trastornos musculoesqueléticos. Vamos a hablar de la situación de la pantalla. Tenemos que procurar que como mínimo nuestra pantalla esté ubicada sobre una superficie adecuada, ¿vale? En primer lugar, y también esté al menos a 40 centímetros respecto a la persona que la está mirando, ¿vale? Esa altura también, la altura a la que la coloquemos, tendrá que poderse visualizar un poquito por debajo de pues la línea horizontal que forman sus ojos y con un ángulo de 60 grados hacia abajo, como vemos ahí en esa imagen. Por otro lado, elementos importantes también son al final los elementos de entrada de datos, ¿no? Con los que necesitamos un poco, pues, realizar documentos, navegar por Internet, lo que nos haga falta en cada momento. Pues, por ejemplo, el teclado tiene que ser inclinable y también independiente de la pantalla. Esto de independiente es importante. Veremos después, cuando hablemos de los portátiles, que son equipos un poquito más complicados para trabajar permanentemente. Bueno, habrá que dejar al menos de 10 centímetros de espacio entre el borde de la mesa y la barra de teclado, la barra espaciadora. ¿Por qué? Porque necesitaremos espacio suficiente para apoyar los antebrazos. Además, tenemos que procurar que cuando tecleemos no apoyemos continuamente la muñeca en la mesa. Al final, de lo que se trata es de intentar mantener siempre posturas lo más naturales, lo más neutras posibles, de tal forma que no se fuercen las articulaciones y no se sufran daños. Ahora veremos una imagen en la que queda reflejado todo esto. También necesitamos que el ratón quede cerca del teclado. Al final, veremos después que la postura más natural del cuerpo completo es que los codos, por ejemplo, estén cerca del cuerpo, y que la mano pues la podamos desplazar, la podamos colocar sobre el teclado y por tanto, para no tener que hacer movimientos excesivos, necesitaremos que el ratón quede cerca de este teclado. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles serían las posturas ideales. Voy a hablar solamente de las manos, la postura completa la veremos después. Veis, por ejemplo, que necesitamos, aquí abajo, que la mano quede en una posición recta, ¿vale? El eje, vemos que está completamente recto, por tanto, es una forma natural. Que igualmente, pues esto queda bien apoyado, por ejemplo, con elementos que podríamos disponer aquí, suplementarios, como las alfombrillas, que nos permiten apoyar la muñeca, o bien con estas bandejas reposamuñecas, que también pues ayudan a que las muñecas adopten una postura natural que no nos permita hacernos daño. Por tanto, estas posturas estarían totalmente desaconsejadas. Y respecto al tema este del ratón, bueno, supongo que ya muchos conoceréis que en la actualidad se dispone no solamente de estos que han sido los ratones clásicos, ¿no? Horizontales, ¿vale? Sino que también podemos disponer de otro tipo de ratones que son los verticales, que nos permiten que, por ejemplo, la muñeca a la hora de trabajar tenga una posición más natural si cabe. Bueno, respecto a la postura de las manos nos pasaría un poco lo mismo. Veis aquí, las teníamos colocadas, alineadas, apoyadas aquí, y esa sería la postura ideal. Aquí, como veis, pues hay que intentar evitar que se flexionen, tanto
en el eje vertical como en el eje horizontal. Esa sería un poco la forma correcta de colocar las manos respecto al teclado y al ratón. Luego, tampoco me quiero alargar mucho con esto, tema de las mesas. Al final, un poco que tenga dimensiones y que tenga características. Decíamos que no tienen que reflejar, ¿vale? O sea, para un tema de un confort visual. Tienen que tener dimensiones suficientes en cuanto a que podamos tener todos los elementos que necesitamos, la pantalla, el teclado, etcétera, dentro, y también eso sería por encima. Y por debajo también que nos permita colocar bien las piernas, etcétera. Vale. Bueno, un elemento fundamental sería el asiento, ¿vale? Necesitamos que tenga una altura ajustable, perdón, para que la posición de las piernas, por ejemplo, y luego la que tengamos de los brazos sobre la mesa, sea la ideal. Necesitaremos también que disponga de un respaldo, ¿vale?, en la zona lumbar, para que la curvatura que tenemos a esa altura de la espalda pues se respete, ¿no? Y también pues que tengamos una profundidad del asiento que sea suficiente para que no tengamos digamos, una presión que puede resultar dañina en la zona de las piernas. Bueno. También necesitaremos que los ajustes que dispone este equipo, ¿vale?, tanto los de regulación de altura como la de poder colocar bien el respaldo, pues se pueden hacer de una forma fácil y también de una forma que no permita el error. Es decir, que yo, si estoy distraído, pues de repente no se me suba, no se me baje o no se me vaya hacia atrás la silla. Si pueden tener 5 apoyos, pues mucho mejor, ¿vale?, más estabilidad. Y el tema de las ruedas, pues bueno, también es verdad que la podemos necesitar para... necesitamos tener pequeños desplazamientos, pero bueno, esto al final pues es una característica más. Otros accesorios que podamos necesitar, si estamos, por ejemplo, trabajando, introduciendo datos, podemos necesitar disponer de atril, ¿vale? En este aspecto, ¿qué necesitaremos? Pues que se puedan colocar los documentos a una altura y a una distancia similares a la pantalla, de tal forma que simplemente con un golpe de vista yo pueda consultar esos datos y seguir trabajando dentro de la pantalla. Entonces así pues vamos a evitar pues girar la cabeza. Por ejemplo, si no lo tuviera aquí debajo a la altura del teclado, yo estoy permanentemente haciendo inclinaciones que al final, pues eso, si hago, yo qué sé, ¿cuántas puedes hacer por minuto? Pues hacemos unas cuantas y cada hora hacemos otras cuantas. Al final esos son movimientos que en nuestro cuello, en nuestros hombros, pues se van a reflejar. Bueno, características, aunque muchas veces ya lo van a cumplir si tenemos buenos equipos, pues vamos a ver que se pueden ajustar, evidentemente, ¿vale?, para poderlo colocar con las características que decíamos antes. No tiene que ser reflectante, evidentemente, tiene que ser opaco y también, pues, ser lo suficientemente resistente como para poder soportar lo que pesan los documentos. Igualmente, para los casos en que la altura de la persona o a lo mejor la silla de la que disponemos no nos permita tener la postura adecuada, podemos utilizar un reposapiés. Esto sería lo ideal. En los casos en los que no tengamos pues acceso a un equipo de estos, podemos utilizar algún otro elemento que se parezca lo más posible a las características que se reflejan aquí, de tal forma, pues eso, que mantengamos la postura que vamos a ver a continuación. Bueno, veis ahí más o menos, pues que sea una inclinación ajustable, que tenga esas dimensiones. Bueno, ya digo, todas estas características las podéis ver en el Real Decreto que habla de pantallas de visualización de datos. Bueno, entonces, por resumir, la postura ideal sería esta que vemos ahí a continuación. Vemos que al final se trata siempre de intentar mantener la postura más neutra posible. Es decir, ¿esta cuál es? Pues la que yo estoy cómodo sentado.
final, pues yo me siento, regulo mi altura, veis aquí, con mi silla. Si soy más alto, pues a lo mejor ya con eso me vale. Pero si soy un poquito más bajo, a lo mejor los pies no me llegan, y para que este ángulo y este ángulo se mantengan, necesito que los pies estén bien apoyados y un poquito más altos. Vale, todo esto al final hay que conjugarlo. Lo ideal también sería disponer de mesas regulables, pero esto en la práctica pues es más complicado. Bueno, entonces veis poquito aquí. Los pies bien apoyados en el suelo, manteniendo ángulos de al menos 90 grados entre el muslo y la pantorrilla, entre los muslos y la espalda, y entre el brazo y el antebrazo. ¿Vale? Esto, si lo viéramos girada, esta figura, pues veríamos que el antebrazo tiene que ir pegado al cuerpo. ¿Para qué? Pues al final, para no mantener, digamos, ninguna postura forzada fuera de digamos, del eje del cuerpo. También tenemos que procurar que la cabeza y el cuello estén rectos en ambos ejes, es decir, que ya no esté girado, ni tampoco ni que esté mirando hacia arriba, ni que esté mirando hacia abajo. Una postura natural, manteniendo lo que decíamos antes, la línea de visión del usuario a la altura de la parte superior de la pantalla y procurando que el ángulo que se está viendo hacia aquí abajo sea más o menos de 60 grados. Bueno, los hombros igualmente tendrán que estar relajados, de tal forma, porque si estamos en tensión al final eso se traduce en molestias también, brazos y cuello. Bueno, en cuanto a los ordenadores portátiles, ya decíamos, no están preparados para trabajar mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? El teclado no tiene todas las características que necesitamos. Aparte, va pegada a la pantalla con el teclado y, por tanto, pues las distancias, las alturas, etcétera, pues no permiten cumplirse. Entonces, aquí veis en la imagen que lo ideal sería que se mantuviera la altura de la pantalla, mejor dicho, estuviera colocada a esa altura. En este caso no es posible. Veis que ya está forzando el cuello, ¿por qué? Porque lo tiene bajo y entonces la estamos agachando. Y entonces ya no lo tengo, ya estoy forzando la parte de atrás de las cervicales. Es decir, aquí igual, digamos, lo ideal es mantenerlo sobre una superficie adecuada, es decir, trabajar sobre una mesa, por ejemplo, y no tenerlo sobre las piernas. Para trabajar igualmente necesitaremos, o lo ideal es tener, pues, teclado y ratón independientes, que es un poco por lo de antes, ¿no? Necesitamos, al final, mantener una postura lo más neutra posible, no como en este caso. Aquí veis que no estamos respetando nada. El ratón va integrado en esa superficie del ordenador, con lo cual, pues, estoy haciendo movimientos diferentes. El teclado lo mismo, nos obliga a extender un poquito las manos, etc. Entonces, las medidas un poco van a ser pues intentar conseguir cumplir todo esto de aquí, ¿vale? Y además, pues, utilizar elementos que están en el mercado, ¿vale? Que nos pueden permitir, pues, subir esta pantalla mediante un soporte y trabajar. Pues ya tendríamos esto un poco más alto, podemos corregir esta postura y también, si tenemos la suerte, un ratón es más fácil conseguir. Pues ya con un ratón que tengamos independiente, pues avanzamos bastante. Pero si ya tuviéramos la suerte de disponer de otra pantalla, pues ya sería lo ideal, ¿vale? Que el portátil lo utilizaríamos exclusivamente como si dijéramos la torre de un ordenador de sobremesa, con lo cual económicamente sería más aceptable. Nos puede pasar también que tengamos que utilizar una tableta. A ver, normalmente las tabletas las vamos a utilizar para cosas puntuales en el trabajo. Es decir, para consultar algún documento y poco más. Pero si en algunos casos además necesitamos, pues, elaborar algún documento, por ejemplo, en el que tengamos ya que escribir, que dedicar un poco más, pues también existen
los medios para poderlo hacer, ¿vale? Entonces, sería trabajar un poco en la superficie adecuada, como decíamos antes, en una mesa, utilizar pues un soporte también para elevar la altura y también intentar que se respeten todos los parámetros anteriores y incluso fundas, que yo creo que todo el mundo tiene, para también permitir que el ángulo de visualización sea el adecuado. Bueno, respecto a los móviles, que esto ya será lo menos que tengamos que trabajar, pues bueno, sí que es verdad que muchas veces lo consultamos a la hora de pues, los WhatsApp para ver algún Word o algún PDF, ¿vale? Puntualmente. Entonces la postura natural será pues intentar que la espalda esté recta, ¿de acuerdo? Y apoyada, si es posible. Luego los brazos también tienen que estar pegados y los deberemos subir un poquito a la altura de los ojos, ¿vale? No inclinar el cuello, no. Lo que hay que intentar es llevar los brazos hacia la cara. De esta forma, pues podemos ver. Si nosotros ya al final lo que tenemos es el hábito de trabajar mirando hacia abajo, podemos intentar corregirlo a lo mejor con algún tipo de aplicación que nos avisa de que lo estamos haciendo mal. Entonces, por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, para el sistema de Android tenemos esta que vemos aquí abajo, el Smart Posture, que directamente pues es capaz de aparecer en tu pantalla cuando lo haces mal y avisarte, ¿vale? Para escribir, pues podemos utilizar el texto predictivo, para evitarnos también pues más pulsaciones que al final son movimientos repetitivos. Vale, y un tema importante. Estamos hablando de pantallas, pero también en el aspecto de un teléfono, evidentemente, su función primitiva era la de poder hablar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que hay algunos que tienen la manía de utilizar el móvil como si estuviera aquí en el hombro colocado y hablar a través de mismo. Eso al final genera tensión también en la parte contraria del cuello, a la larga pues también nos genera molestias. Por lo tanto, si podemos hablar con el manos libres, o si no tenemos manos libres, con el altavoz de que todos los móviles actuales disponen uno, ¿no? Pues mucho mejor, ¿vale? Vamos a lograr mantener esa neutralidad en cuanto a las posturas del cuerpo. Bueno, al final, el tema de los posibles daños que pueden generar el uso de las pantallas, principalmente dos, la fatiga postural y la fatiga visual. La fatiga postural, vemos que al final pues los daños serán trastornos musculoesqueléticos que vienen provocados por mantener posturas estáticas. Es decir, pasamos mucho tiempo sentados y además siempre de la misma forma. Si no somos conscientes, pues no nos movemos. Podemos adoptar además posturas incorrectas, pues, o bien porque tengamos el hábito de hacerlo de una forma determinada, porque directamente nuestro puesto de trabajo no está bien configurado, o directamente por movimientos repetitivos a la hora, por ejemplo, del manejo del ratón. Al final estamos pues haciendo micromovimientos, pulsaciones con los dedos, que se pueden traducir pues en diferentes daños. ¿En qué zonas del cuerpo? Pues en el cuello, en la zona de las cervicales, en las extremidades, principalmente en los brazos, en la espalda y en las articulaciones, como por ejemplo en las muñecas, en las rodillas y también los tobillos. Vale. ¿Qué más? Fatiga postural, ¿cómo la podemos evitar? Pues evidentemente respetando que el puesto de trabajo esté configurado como decíamos antes, que se adopten posturas correctas, hacer pausas cada cierto tiempo, es decir, cada hora podemos parar un poquito, por 5 minutillos, ¿vale? Para respirar y también hacer unos estiramientos. Bueno, estiramientos, ¿cómo? Pues podéis ver en diferentes zonas. Zona del cuello, zona de la columna, en los hombros y en los brazos. Bueno, la verdad que esto que vemos aquí son simplemente ejemplos, ¿vale? Podéis disponer
pues, de muchísima documentación, por ejemplo, vuestros servicios de prevención, vuestras mutuas, vuestros fisioterapeutas. Ahora, por ejemplo, a mí hay una página que me gusta mucho, ahora que estamos todos confinados y que accedemos a Internet, que se llama Fisio Online, ¿vale? Que es, bueno, una página que tiene muchísima información para muchísimas aplicaciones y que además tiene un canal de YouTube que está muy bien porque te explica todo con vídeos. Ejemplos de estiramiento de cuello, pues aquí veríamos este número 1, que sería al final pues el movimiento de asentir, luego el número 2 de negar, el número este de hombros y brazos, que sería pues el número 1, el de llevar a un lado, mantener durante unos segundos, pues 6, 7 segundos. El número 2, el de subir y bajar los hombros, también lo podemos repetir pues 10, 15 veces, ¿vale? Este otro que sería para estirar la columna, ¿vale? Sentados y con los brazos ahí colocados, pues vamos alternativamente bajando uno, de tal forma pues que toda la espalda se va a ir estirando. Ya digo, son solo unos ejemplos porque la verdad que hay muchísimos y tampoco tenemos tanto tiempo. Aquí veríamos otros, por ejemplo. De todas formas, esta presentación me imagino que os la vamos a enviar, con lo cual podéis disponer de todo esto en cuanto os lo enviemos. Y por último, quería hablar ya de la fatiga visual, ¿vale? Que vendría provocada por diferentes factores. Por ejemplo, porque no tenemos la iluminación configurada en las condiciones ideales que decíamos antes, por reflejos y movimientos, porque no tengamos bien puesto el equipo, ¿eh? O igualmente acumulamos mucho tiempo de trabajo y pues al final eso nos cansa. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues porque vamos a tener molestias en los ojos, nos puede doler la cabeza, a lo mejor tenemos visión borrosa o no enfocamos bien, o sensación de ojos hinchados o tenemos incluso los ojos rojos, ¿no? ¿Qué hacer? Pues bueno, vamos a, como decía antes, un poco a descansar. Cada 1 o 2 horas paramos un poquito, nos podemos dar un pequeño masaje sobre los ojos cerrados y los párpados, apretando un poquito, girando. También podemos hacer diferentes movimientos con los ojos, pues de círculos, o por ejemplo mirar hacia una pared e intentar hacer el dibujo con los ojos, una palabra, como si escribiéramos con los ojos, para que de esa forma se permite la movilidad de los mismos. También podemos hacer el ejercicio de mirar por la ventana, de forma que permitamos enfocar sobre un punto más lejano y de esa forma pues relajar y ajustar el ojo a otros objetos y a otros. Y también parpadear conscientemente. Cada cierto tiempo pues podemos parar, a lo mejor durante unos 10, 15 segundos, parpadear, de forma que se permita mejor que se lubrique con lágrima pues el ojo y también descansar. Bueno, y ahora ya pues doy paso de nuevo a Nuria. Gracias, Pedro. Bueno, creo que todos os habéis llevado unas buenas pautas para combatir esos riesgos, para afrontar, para poner medidas preventivas dentro de lo posible, porque yo veía la silla de 5 ruedas y digo, ya me gustaría, ¿no? Y no es tiempo de ponerme a comprar una silla, pero bueno, esperemos que todo eso, que es el cómputo más importante de esta jornada, pues haya servido para al menos pues evitar muchas cosas que luego en corto, medio, largo plazo, pues pueden ir pasándonos facturas con esas posturas, con esos malos hábitos y bueno, con esos, con todo lo que nos ha contado Pedro. En riesgos psicosociales me voy a entretener menos, dado el tiempo que nos apremia y también dado que, bueno, pues hace días ya hicimos unas jornadas derivadas un poco de riesgos psicosociales y motivación. Ambas estuvieron impartidas, la primera por Silvia Mateo y la segunda por mi compañera Monse, y entonces, bueno, yo estuve como asistenta y la verdad es que si no estuvisteis os invito a poderlas ver en nuestro canal de YouTube, que creo que están colgadas, si mal no me equivoco, y si no, bueno, pues nos las pedís y os las haremos pasar, porque realmente Silvia Mateo, ella es psicóloga y controla mucho más que yo esta situación, ¿no? En esta jornada sí que queremos daros es un poco las pinceladas que el INS y que a través del Ministerio de Sanidad
han recomendado en la situación del trabajo a distancia, de este teletrabajo, debido al COVID, ¿no? Son unas recomendaciones para el empleador, sobre todo, para el empresario, pero que también llevan a todo tipo de trabajadores en sus conclusiones finales. Entonces, bueno, este esquema os lo recomiendo tener porque es importante y es el que voy a seguir rápidamente, en el cual se van dando los pasos para hacer frente a este enemigo escondido. En el punto 1, si veis marcado en rojo, pues nos encontramos con las recomendaciones previas para el empleador. ¿Cuáles son estas? Pues primeramente, lógico es conocer el problema para organizar el nuevo trabajo, ¿no? Para organizar el trabajo de otra forma. Hay que empatizar con los trabajadores, es decir, pues hay que prestar más amabilidad, más calma, ser conscientes de la situación en la que nos encontramos todos y hay que protegerles, no solo protegerles con equipos, porque ahora en nuestra casa pues no necesitamos ese tipo de equipos, ya los necesitaremos, sino que hay que proteger a los trabajadores de todos los miedos, de todas las incertidumbres que nos están rodeando, ¿no? Que nos envuelven cada día con toda la sobreinformación, con todo lo que vemos, escuchamos y nos llega. Y hay que comunicar claramente, pues dar información actualizada desde el empleador, hay que ser preciso y sobre todo hay que recordar a los empleadores que los trabajadores no tienen la culpa de la situación, que ante todo pues es una situación que ha venido generada. En el punto 2, si seguís el esquema a la derecha, pues pasaríamos a ver las limitaciones de esta nueva situación. Como ya hemos visto en esta jornada, pues lógicamente es una novedad en todo el entorno de trabajo. Todo parece nuevo, todo hay que adaptarlo, todo hay que hacerlo bajo las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces esa es una gran limitación. Otra limitación, como hemos visto en la introducción, también es la situación familiar. Cada persona tiene una situación con unas limitaciones, bien de espacio, bien de tiempo, bien de compatibilidad con personas a las que cuidar, bien con falta de medios, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso y ojalá nadie tenga la situación familiar con enfermos, como decíamos, que es la peor en la que nos podemos encontrar en estos momentos. Siempre, pero más en estos momentos con el COVID. Y aislamiento social y confinamiento es otra limitación, dado que pues la gente que está sola, vive sola, pues tiene un aislamiento social en el que no puede compartir con la tecnología nada y el confinamiento que todos estamos realizando pues es otra limitación importante a la hora de sobrellevar esto, ¿no? ¿Qué vemos de todas estas limitaciones? Pues que todo ello requiere un esfuerzo extra de organización, de comprensión, de flexibilidad, de adaptación, de paciencia, de información y de comunicación. Y esto por parte de todos. O sea, ya no solo empleador y trabajadores. Al final es un trabajo y un esfuerzo que tenemos que hacer todos para seguir adelante en todo aquello que se pueda, ¿no? Hay muchas cosas paralizadas, pero bueno, hay que intentar seguir con todo lo que se pueda y también porque esto nos va a dar a poder ir reanudando todo poco a poco como antes. Pasamos al punto 3 del esquema, en el cual Elis nos da algunos consejos. Primero, pues lógicamente seguir las indicaciones de las autoridades, en las que, bueno, pues es importante cumplirlas, ¿no? Tanto a nivel sanitario, pues el tema de lavarse tal para no contagiarnos, pero también a otros temas como el tema del confinamiento o el tema de los desplazamientos, etcétera, ¿no? Otros consejos son los recursos técnicos, pues que hay que colaborar, hay que preguntar, hay que proveerse lo máximo posible y esa ampliación de canales de comunicación que llevamos viendo a lo largo de la jornada, ¿no? Plataforma, correos, redes, videoconferencias, WhatsApp, etcétera. De hecho, nosotros vamos también con el tiempo justo, que el tiempo es oro, como decía mi compañera Monse en un curso que estamos dando, pero porque también luego tienen que utilizar la plataforma para otra reunión. Carga de trabajo equilibrado,
ya decía en la introducción que no se puede trabajar de sol a sol, que hay que tener una carga de trabajo pues equilibrado y establecer nuevos procedimientos de trabajo. Con ese contacto periódico a través de los medios que hemos dicho, y muy importante, aquí resaltaría el feedback. El feedback, la comunicación, los reportes entre todos, de colaboradores a mandos, de coordinadores a dirección, de dirección a mandos, de mandos a coordinadores. O sea, hay que tener mucho contacto, mucho reporte para que todo juntos, vuelvo a insistir un poco en el texto en rojo, juntos tenemos que salir adelante, teniendo en cuenta que nadie antes tenía experiencia en toda esta situación, poca en teletrabajo y menos en la pandemia, y hay que ser pacientes y amables, primero con uno mismo y después con el resto. Pasamos al punto 4, que aquí en el esquema lo que da es una información para trabajadores, en los puntos de pedir opinión, de todo lo que está pasando, de cómo está afectando, de bueno, pues el hecho de cómo les va, la situación personal, profesional, motivando, haciendo ver de algún modo que como pongo aquí con una exclamación gigante, ¿no? Pues no hacernos sentirnos solos. También hay que evitar la sobreinformación y explicar pues si hay nuevos planes o nuevos horarios, hay alguna reorganización o próximamente cuál es un poco el planteamiento de futuro. Sobre todo ser claros y sinceros ante dudas y otras cuestiones que se vayan a afrontar en el presente y un poco también ya de cara al futuro, ¿no? Y pasando a la parte final del esquema, veríamos en el punto 5 lo que hace ese esquema, que os invito a ver, es un poco que nos pasan distintos enlaces, unidos a los que ya también os ha dicho Pedro, que os puede servir de ayuda como complemento a esta jornada. Y en el punto 6, que quizás es donde me voy a extender un pelín más, es simplemente pues el cómo ganar ya personalmente en la salud psicosocial, ¿no? El cómo esto no nos puede afectar ni dentro del teletrabajo ni dentro de la situación de pandemia. Porque todo esto genera un diferente impacto en diferentes personas y en diferentes momentos. Es decir, depende cómo sea la persona, pues le puede afectar de un modo a otro. Incluso la misma persona, dependiendo de su situación actual, de su entorno, de cómo esté su familia, de cómo lo esté llevando, pues puede que le afecte en su salud de un modo u otro. Lo que hay que intentar es ser fuertes y llevarlo lo mejor posible y hacer frente a ese impacto. ¿Cómo? Bueno, pues pensando un poco, lo primero sería gestionar las emociones. Y para gestionar las emociones lo más importante es reconocerlas. Es pensar si tengo miedo, si tengo enfado, si tengo tristeza. Todo esto que nos va a generar estrés, ansiedad, irritabilidad, tengo que reconocerlas. ¿Para qué? Pues para hacer frente a ellas. ¿Cómo? Pues en primer lugar compartiéndolas. No me dejo llevar ni me las dejo dentro que me pueden hacer nudos en el estómago, sino que lo voy a compartir con personas cercanas, bien las que tengo en mi casa o bien a través de un teléfono, una llamada, un correo con gente que seguramente me va a ayudar, amigos, familia, compañeros. Y en el peor de los casos, pues si nos sentimos sobrepasados, pues lógicamente hay que pedir apoyo psicológico, que además se está dando. Pues por ejemplo Cruz Roja está dando ese apoyo y bueno, pues otras entidades o otros psicólogos que seguramente todos conocemos. Una vez que las hemos reconocido, las hemos compartido y seguramente podemos hacer frente a ellos, pues nuestro cuerpo ya se tiene que liberar, ¿no? Y para ayudar a liberarse del todo, pues os recomendamos el tema de la respiración, la relajación, para a través de mindfulness, de meditación, de yoga, estar tranquilos, que el cuerpo esté tranquilo y que no afloren esas consecuencias, como veíamos, de estrés y ansiedad, que pueden generar esas emociones sobre todo negativas, ¿no?
o cambiarlas por alguna emoción positiva que también lógicamente nos encontramos cada día, ¿no? Pues cuando en mi caso los niños pues utilizan su tiempo para hacer desde una película hasta un desfile de disfraces o algo creativo, ¿no? Y es importante en esta gestión de emociones agradecer. Os invito a que cada noche, ya en vuestra cama, pues agradezcáis entre 5 y 10 cosas del día de hoy. Cosas positivas, siempre las hay. Entonces es importante para sentirnos bien y dormir mejor. También generar rutina pues desde asearte, a vestirte, aunque no vayas a la oficina, a prepararte, bueno, pues intentar que sea un día con una planificación diferente, pero al mismo tiempo que haya una rutina. No olvidarnos de un reloj, no, bueno, pues como estoy en casa todo vale, me da igual, o como a cualquier hora, pico, no me visto, me tiro al sofá, o sea, un poco esa rutina, ¿no? No me pongo a trabajar a las 9 de la noche porque ahora me apetece más que a las 11 de la mañana, esas cosas. Importante, cuidarse. Ya sabéis que Pedro y yo coordinamos el proyecto Saludable desde FOED, en la cual, de algún modo, invitamos a todas las empresas a compartir esos hábitos saludables con todos los empleados a través de 4 patas que nos dice la OMS, pero que un poco están dirigidas a tema nutrición, a tema ejercicio, a tema prevenir el estrés, a tema cardiovascular, al tema crear alianzas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso no nos podemos ayudar y también pensamos que puede ser algo importante que aportar, y no nos olvidemos de la higiene, de la alimentación, del sueño, incluso también, creo que Pedro no lo ha dicho, el tema de beber agua, porque sí que hemos hablado de las pausas, de los estiramientos, pero bueno, el tema de beber agua de vez en cuando es importante para mantener esa hidratación, y sobre todo ahora que ya llevamos más de una hora, pues ese automasaje de ojos, ese parpadeo, y en breve podemos hacer una pausa, ¿no? Añadir ocio y creatividad, como lo que os decía de mi propia experiencia, pero también vosotros a nivel de, pues, no sé, engancharos a alguna serie, al Circo del Sol que lo están dejando libre, a ser creativos pues pintando, que a lo mejor en circunstancias normales no disponéis de tanto tiempo, o a escribir un libro, o a crear cualquier cosa que a vosotros os guste más, también a engancharos a alguna clase que estamos viendo que hay por todos los medios de ejercicio físico para ese sedentarismo, pues eliminarlo y además buscar otras alternativas, incluso hacer una multillamada con amigos a través de una gincana, ser creativos, preparar algo virtual mientras os tomáis una cerveza, un refresco con esa gente que estáis deseando ver y abrazar. Entonces, bueno, todo eso nos va a ayudar. También ayudar a los vecinos, o a la hora de hacer la compra si hay algún vecino en riesgo, ser solidario, pues hay gente que está siendo solidaria desde preparando mascarillas hasta haciendo todo lo posible por colaborar ante la pandemia, ¿no? Todo esto nos va a hacer ganar en salud psicosocial. Y importante, desconectar, diferenciar el teletrabajo de la otra parte que tenemos como vida, ¿no? 8 horas trabajamos, 8 descansamos y el resto disfrutamos de algún modo. Y ser positivo, siempre ser positivo, porque bueno, pues el ser positivo nos va a hacer más fuerte. Os dejo un vídeo que dura poquísimo para el bienestar emocional y paso a las conclusiones.
Va rápido, Pedro. Estás en ello. No sé si es posible el vídeo. ¿Sí? ¿Parece? A ver. Ahora. Nuestro bienestar resulta de la combinación de la motivación por lo que hacemos cada día, la calidad de nuestras relaciones, el equilibrio financiero, nuestra salud y el orgullo que sentimos por nuestra contribución a la comunidad. Las empresas deben fomentar circunstancias que favorezcan el bienestar en sus trabajadores. Los principales componentes del bienestar emocional son el optimismo y la actitud positiva ante la vida, la autoestima, la capacidad para afrontar la adversidad, la capacidad para afrontar el estrés y otras emociones, y la capacidad para construir relaciones positivas, duraderas y satisfactorias. ¿Cómo puedes aumentar tu bienestar en el entorno laboral? Gestiona adecuadamente tus tareas. Para ello, mejora tus habilidades para el desempeño de tu trabajo. Dedica los primeros minutos del día a planificar la jornada y resérvate unos momentos para el descanso y los imprevistos. Evita la multitarea. El resultado de tu trabajo será más efectivo, más rápido y de mayor calidad. Para aumentar tu bienestar emocional debes mantener relaciones positivas con los compañeros. Para ello, fomenta el trabajo en equipo y la colaboración. Escucha y comprende la visión de los demás. Ofrece tu ayuda y apoyo a los demás y pide ayuda si la necesitas. Participa en actividades junto a tus compañeros, tanto dentro como fuera del trabajo. Comparte información de forma clara y concisa. Cuídate y favorece un entorno positivo. Para ello, aliméntate de manera saludable y equilibrada. Realiza ejercicio físico habitualmente. Consigue un descanso reparador, durmiendo las horas necesarias. Cuida las relaciones con tus amigos y con la familia. Apuesta por una calidad de vida mejor para ti y tu entorno. Bueno, pues como os decía, finalizamos con las conclusiones de esta jornada y bueno, como no ha habido preguntas, pues al final de ellas haremos una ronda rápida de preguntas. Vamos con las conclusiones. Hemos preparado un decálogo del buen teletrabajo que creemos nosotros que se podría resumir en estos 10 puntos. 1, excede en el lugar de trabajo, que nos ha explicado perfectamente Pedro. 2, coloca bien tu dispositivo para evitar problemas musculares que sufrimos no solo del teletrabajo, sino día a día, pero más quizás en estas circunstancias. 3, adopta una postura adecuada y levántate regularmente, evita el sedentarismo. 4, haz varias pausas durante la jornada, ya lo hemos visto. 5, realiza estiramientos que os animamos, como decía Pedro, a revisar por ahí páginas que hay y muchos enlaces y ejercicios también de relajación visual. 6, planifícate y concilia con tu vida personal, como hemos explicado y también nos lo decía el vídeo. 7, proporciona ese feedback, ese digamos, intercambio de información, de documentación, de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que he hecho en tu trabajo. 8, contacto con tus compañeros y entorno laboral por los medios que sea y también, lógicamente, fuera de tu horario, pues contacta con tu exterior, por decirlo de algún modo. 9, gestiona tus emociones, es súper importante, primero relaja tu cuerpo y pide ayuda si la necesitas, no tengas miedo, todo el mundo puede necesitarla en algún momento, te va a venir bien. 10, aprende a desconectar el teletrabajo del resto de ese tiempo que es vital y que aunque el mundo está medio paralizado, el tiempo continúa, es lo único que continúa sin parar. Y nuestro mensaje para la reflexión, haz de la amenaza una oportunidad y de la debilidad una fortaleza. ¿Yo qué reflexiono entre esto? Pues veo la amenaza global como una oportunidad para seguir creciendo porque a veces los cambios también son buenos, incluso la naturaleza está demostrando que igual necesitaba un cambio
un cambio para disminuir esa contaminación o para frenar de algún modo el cambio climático. Entonces, a la naturaleza le ha venido bien de algún modo este parón. ¿Por qué no nos va a venir bien a nosotros? También veo la amenaza como, bueno, no es lo que pasa, que es muy difícil, muy complicado, da muchísima tristeza, sino la forma de afrontarlo. Hay que afrontar la situación sanitaria y laboral de la mejor forma posible, y el teletrabajo, que es hoy lo que nos ocupa, pues por supuesto, pues como decíamos, un gran reto que todos estamos logrando. Y de la debilidad una fortaleza, ¿cuál es mi reflexión? Bueno, pues pienso que hay que unir de la posición de víctima y pasar a ser protagonista. Pienso que la fortaleza es que podemos descubrir nuestro potencial, que hay que cambiar de forma proactiva. Estamos viviendo el cambio, estamos dentro del cambio y podemos desarrollar nuevas habilidades, nuevos recursos para salir reforzado. Ser resilientes, conseguir esa resiliencia, que es lo fundamental, ¿no? Porque la gente con mayor resiliencia es la que más va a ser fuerte, y esto es como lo que no mata engorda, pues nos hará más fuertes seguramente. También pienso que esto puede durar lo que dure, no se sabe, ni quiero poner fecha, pero que no es para siempre. Entonces tendremos que colocarnos en el futuro y relativizar de algún modo, porque tenemos mucho ganado y el reto del teletrabajo está siendo conseguido y estamos contribuyendo a ello. Y con esto, pues nada, daros muchísimas gracias a todos por estar este rato con nosotros. Esperamos que haya sido de interés, que hayamos puesto nuestro granito de arena y que, bueno, pues nos tenéis para lo que queráis. Y ahora, por ejemplo, pues si tenéis alguna pregunta antes de cerrar, perfecto. Gracias, Nuria. Gracias, Pedro, por vuestra explicación. No sé si algún participante tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queréis hacer. Podéis abrir los micros y preguntarles. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, Nuria, te había hecho una consulta por el chat privado. Ay, perdona, no lo he leído. Es fácil quizá leerlo, y sobre eso es en relación sobre materia de formación. El propio Real Decreto en la Ley de Medidas Extraordinarias en relación al COVID establece la recomendación del teletrabajo, correcto, pero también dispone de obligatoriedad, pues, de formar a la plantilla. Entonces, parece un poco paradójico que en una situación tan urgente y en esa medida que se tiene que tomar de manera, pues eso, excepcional, y donde algunas empresas pues no lo estábamos llevando a cabo, la exigencia de formación se siga dando. Entonces, mi pregunta, bueno, es una reflexión en alto para compartir con el grupo, y en segundo lugar es saber si hay un contenido mínimo de impartición, así como una duración al respecto, y si puedes un poco ahondar más en esta obligatoriedad de formación en modalidad teletrabajo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, perdona porque no lo he leído, no me he dado cuenta. Y en respecto de la formación, lleva razón. Sí, quizás no lo hemos comentado Pedro y yo a lo largo de la jornada, que bueno, pues también los servicios de prevención tienen un papel importante en toda esta situación. Y al igual que la ley siempre dice que los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos en materia de información a los que hace referencia a esos artículos, pues tiene que ser impartido por nuestro servicio de prevención. Al final es otro riesgo, un riesgo más que tiene la empresa, y deberían ser ellos los que impartan la formación. Cierto es que ahora hacer la formación presencial es complicado, pero bueno, de algún modo pues podría dar una formación online o de algún modo adelantar una información. Todo ha sido, como decíamos, de la noche a la mañana. No conozco el punto de vista de inspección porque hasta nuestras comisiones con ellos se han suspendido, pero realmente entiendo que ahí van a ser permisibles en el aspecto de la obligatoriedad que hablas, ¿no? Y que, bueno, pues que cuando esto vaya volviendo a la normalidad, si el teletrabajo se puede mantener de algún modo, ahí sí que se va a tener que ver esa formación. Y mientras, pues lo que hago es invitarte a ti y a todos los asistentes a contactar con vuestro servicio de prevención para pues solicitarles, además de la modificación de evaluación de riesgos, pues también esa formación.
también hace poco deciros que lanzamos una alerta desde FES, porque ojo, cuidado con todos los cursos que están surgiendo un poco en la materia, en la que nos dicen que pueden ser obligatorios, pero obligatorio hasta cierto modo, porque la formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales y la que legalmente es válida es la que dan los servicios de prevención y entidades homologadas como en el tema de construcción, metal, por su propia normativa de convenio. Pedro, no sé si puedes añadir algo. No, un poco en ese sentido, ¿vale? Directamente sí que es verdad que tenemos que proporcionar esa información. La información, si disponemos de algún tipo de documentación, quizás sea más fácil de hacer llegar a todos los trabajadores, tanto porque sea nuestro servicio de prevención que nos lo facilite y nosotros se lo podamos remitir a las personas que trabajan en nuestras empresas. Me indican que no tenemos más tiempo para preguntas y si queréis que las podamos responder, nos las podéis hacer directamente o bien por los correos electrónicos que veis ahora en la pantalla o si no por el teléfono que os pondrán en contacto con nosotros. Que ya decía que hay una reunión ahora, ¿no? Efectivamente, no tenemos sé si una reunión ahora. Bueno, antes de cortar, no sé si le he respondido a la pregunta antes de que lleguen otras preguntas. Sí, en líneas generales sí. En el fondo me derivas al servicio de prevención que quizás entiendo que ellos tenían que haber sido un poco en ese sentido más proactivos a la hora de proporcionarnos esa formación. La parte de formación sí que la hemos cubierto y hemos firmado todos el anexo, además adicionalmente de teletrabajo, pero lo que es la parte de formación como tal es donde yo creo que hay ahí una laguna. Vale, bueno, me están cortando. Si quieres me llamas, escribes y seguimos comentando. Muchísimas gracias a todos y lo dicho, podéis seguir mandándonos preguntas o eso, estamos disponibles en el correo y en el teléfono. Mira, preguntéis alguna cosita más.